Vamos a ver derivadas y en principio vamos a ver tipo un concepto súper corto sobre qué significa la derivada o más o menos qué vamos a estar calculando o la interpretación gráfica. Y después vamos a la tabla de derivadas y a cómo derivar. Entonces, nosotros vamos a tener una función f. Vamos a poner por acá la función f. La función f es la que genera una curva. Es decir, si yo lo pongo en GeoGebra, va a generar algún tipo de curva. Por ejemplo, digamos que la función f genera una curva como esta. Genial. Entonces, a partir de la función, nosotros vamos a obtener la función derivada utilizando alguna regla para derivar. Entonces, obtenemos la función derivada, la cual vamos a marcar con azul. Y obtenemos la función derivada. Genial. La notación que utilizo para la función derivada es la f con una comilla ahí arriba. Y después, la interpretación que tenemos con respecto a la derivada y a la función que generó la curva es la siguiente. Esta función tiene varios puntos. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un punto. Tenemos este punto de por acá. Ese punto tiene un valor en x, obviamente, tiene un valor en x y tiene un valor en y. Hasta acá nada nuevo. Es, digamos, lo que conocíamos de funciones. Resulta que yo puedo trazar una recta que sea tangente a esa curva en ese punto. Esa recta tangente se va a ver así, porque por ahí no tenés muy claro cómo es una recta tangente, pero sería esta onda de por acá. Ok, ahí está. Esa es una recta tangente. Cada punto va a tener una recta tangente diferente, en principio podríamos decir. Y entonces sucede que esta recta tangente, al ser una recta, responde a esta ecuación. La ecuación de la recta, que es y igual m por x más b. M por x más b. Entonces, esta sería la recta azul. Sucede que para encontrar el valor de m, que es la pendiente de esa recta tangente, utilizo la función derivada. Entonces, ¿para qué utilizo la función derivada? Para encontrar el valor de m, el valor de la pendiente de esa recta. Aclarado esto sería lo único que tenemos que tener en cuenta con respecto al concepto de derivadas o lo que vamos a estar calculando. Y ahora vamos a las reglas para empezar a derivar. Con respecto a las reglas vamos a mencionar las tres primeras, la cual si mi función es un número, entonces la derivada va a ser 0. Si mi función es x, entonces la derivada va a ser 1. Y si mi función es x a la n, entonces la derivada va a ser n multiplicado por x a la n menos 1. Y vamos a poner un ejemplo donde vamos a involucrar alguna que otra propiedad también. Así después seguimos con las otras reglas y ya tenemos metidas estas dos propiedades. Primera propiedad, vamos a poner por acá propiedad número 1. Tenemos una función. Nuestra función supongamos que es x más 4 más x a la 5. Entonces, esta primera propiedad me va a decir lo siguiente. Vos podés sacar la derivada de cada uno de los términos. Es decir, yo acá ¿cuántos términos tengo? Tengo 1, 2, tengo 3 términos. Entonces, como tengo 3 términos, lo que voy a hacer es derivar cada uno de esos términos. Por lo tanto, la derivada del primer término me fijo en la regla. Dice que la derivada de x es 1, por lo tanto acá va a ser un 1. Más la derivada de 4. 4 sería como esta k. Esa k representa alguna constante o algún número, o sea, como el 4. Y la derivada de 4 sería entonces 0. Más. Y esta corresponde con la última regla que dice, si tenés el número acá arriba, que en este caso es un 5, ese número ahora va a estar multiplicando. Y arriba le vas a restar 1. Por lo tanto, la derivada de esto me quedaría 5x y le resto 1 a la cuarta. Y ahí ya saqué la derivada y también apliqué una primera propiedad que es separar en términos y derivar cada uno de estos términos. Vamos con una segunda propiedad. Vamos a poner propiedad número 2. Nosotros tenemos una función y supongamos que esa función ahora tiene 3 por x al cuadrado. Entonces, como esta es 3 por x al cuadrado, acá lo que sucede es que hay un número multiplicando. Entonces vamos a poner acá un número multiplicando. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un número multiplicando? ¿Dónde está el número multiplicando? El 3.
Entonces, ¿qué pasa cuando tengo un número multiplicando, en este caso un 3? Cuando yo vaya a calcular la derivada, lo que voy a hacer es, el 3 que está multiplicando va a quedar, me queda el 3. Entonces, acá queda un 3. Y lo que voy a hacer es derivar lo que está multiplicando con el número. Es decir, que lo que voy a hacer es derivar el x al cuadrado. Entonces, derivando el x al cuadrado, me va a quedar que voy a tener que usar la regla de x a la n, por lo tanto me va a quedar 2x, y si le resto 1, me da 1 acá arriba. Perfecto. Entonces, ahora lo que puedo hacer es acomodarlo. ¿Qué es lo que puedo acomodar? Bueno, ahí me quedó 3 por 2, que me da 6. X, y en vez de poner el 1 como exponente, puedo no ponerlo. Esta sería una segunda propiedad. Y ahora lo que podemos hacer es combinar las dos propiedades y después agregamos las otras reglas. En este ejemplo de por acá vamos a derivar y lo primero que reconocemos es que tenemos 3 términos. Tengo 1, 2 y 3 términos, entonces voy a derivar cada uno de los términos. Vamos a poner por acá la derivada de g. Entonces tengo, en el primer término tengo un número multiplicando. Entonces me va a quedar 3 por, y la derivada de x es 1. Más la derivada de 4, la derivada de un número es 0. Y luego tengo un menos 10 que está multiplicando. Entonces va a multiplicar a la derivada de x a la 3, o sea, 3x al cuadrado. Y ahora lo que puedo hacer es acomodar esta derivada, donde veo que tengo 3 términos. Acá en este término tengo una multiplicación que es 3 por 1, y acá tengo una multiplicación que es 10 por 3. Entonces, esto nos va a quedar así. 3 por 1 que nos da 3. El término que vale 0 no lo pongo. Menos 30x al cuadrado. Bien. Entonces, así terminamos con este ejemplo y vamos a agregar algunas reglas que nos faltan. Estas son otras propiedades, perdón, otras reglas que tenemos. Acá tenemos las funciones, por allá tenemos la función derivada que le corresponde. Y lo que vamos a hacer es agregar algún ejemplo. Agregamos algún ejemplo solamente para estas nuevas reglas que aparecieron por acá, donde podríamos proponer la siguiente función. Esta es una función de ejemplo que va a tener 3 por e a la x más 4 por seno de x menos logaritmo natural de x. Por lo tanto, arrancamos a reconocer lo siguiente. ¿Cuántos términos tenemos? Tenemos 3 términos. Tenemos este término y este término. Voy a derivar el primer término, donde puedo ver que tengo un número multiplicando. Entonces ese número va a multiplicar, en este caso la derivada de e a la x, la cual queda exactamente igual. Entonces así queda. Vamos con el segundo. Hay un 4 multiplicando. El 4 multiplica la derivada de seno de x, que es coseno de x. Y en el último, menos la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x, entonces queda tal cual. Ahora lo que vamos a hacer es una aclaración para cuando aparecen raíces. ¿Qué pasa cuando aparecen raíces? Por ejemplo, raíz cuadrada de x más raíz cúbica de x. Tengo dos términos. Pero para raíces vimos que no había ninguna fórmula en la parte de arriba. ¿Qué vamos a hacer? Sucede que hay una propiedad que me permite transformar raíces en potencias. Por lo tanto, las raíces se van a transformar en potencias. Vamos entonces con esta propiedad que dice así. O sea, esta es para transformar raíces en potencia. Entonces vamos a poner acá raíces en potencia. Y después cuando esté como potencia, ahí la vamos a derivar. Si tenemos raíz enésima de x, esto es equivalente que x elevado a la 1 sobre n. Por lo tanto, vamos a acomodar esta función. Raíz de x, ten en cuenta que por acá, en raíz cuadrada, tengo un 2. Por lo tanto, esto sería x a la 1 medio. Más, y esto sería x a la 1 tercio. Entonces, ahora puedo aplicar la regla que tengo arriba. O sea, tengo dos términos. Voy a derivar el primer término. Uso la regla para potencias. Acá vamos a poner derivadas.
Entonces, el número ahora multiplica, o sea, lo que está como exponente ahora multiplica. Voy a tener 1/2 de x y le tengo que restar 1. 1/2 menos 1 me da menos 1/2. Más, ahora 1/3 multiplicando, x y 1/3 menos 1 me da menos 2/3. Y así es como resuelvo estas situaciones donde tengo raíces que las paso a potencia y después le aplico la regla.